Ya con Marcelino aprendimos ya en estos años a disfrutar de ese vértigo, porque nunca hay tiempo para un ensayo como uno quisiera. A veces las cosas, las invitaciones, las cuestiones que por ahí son lindas y trascienden para nosotros, suceden en un lapso ahí, en unos minutos, donde uno tiene que estar preparado artísticamente para dominar esos nervios y disfrutarlo. Bueno, y teníamos que hacer 4 temas antes de darle el escenario. Y le pregunto al productor, che, ¿nos escuchará Teresa? Porque nosotros nos fuimos a tocar y ella se quedó en el camarín. Y dice, no, no creo, porque ella se quiere quedar tranquila acá repasando los temas mientras ustedes tocan y yo la llevo en el último tema. ¿Ustedes hacen 4? Sí, hacemos 4. Bueno, en el cuarto tema yo la llevo a Teresa. Y a mí me quedó eso y le comento a Mase, che, al menos un tema va a escuchar. Entonces, dejamos a propósito para el final una canción que nos parecía que le podía llegar ahí a encender el interés. Y esa canción es El Fusilador, que es una canción que escribí para Mario Terán, que fue quien recibió la orden de matar al Che Guevara. Entonces ahí con Marcelín nos hicimos esa canción como último tema y efectivamente cuando miró para el costado, cuando estábamos tocando, estaba ella escuchándola atentamente. Así que fue una linda anécdota. Sí, re bien, re interesante. O sea, me imagino la emoción de hacer ese tema que significa tanto y de que Teresa te esté escuchando. Increíble. Y mencionabas este concepto que es el nombre del conversatorio, ¿no? La música ondulante del litoral. ¿Será que lo podés explicar un poco más? ¿Nos podés contar un poco más de eso? Mirá, ese es un término que como que se me ocurrió y empecé a utilizarlo porque realmente lo siento así, pero estamos tan en comunión ahí con el Marce que él también te lo puede explicar perfectamente. Eh, para mí música ondulante son estas canciones más allá de los géneros que representan a los hombres y mujeres que estamos acostumbrados a ver este paisaje. La música va en consecuencia, ¿no? La música nos moldea, nos moldeó durante siglos. Y aunque no lo conozcamos muy bien, viste, a nivel genérico, que es rasguido, doble, tanguito, que yo, esa música ya nos conoce a nosotros desde antes, esa música que ondula, a diferencia de otras. No sé qué opina ahí el maestro Marce. Sí, no, totalmente, totalmente. El paisaje y el hombre en el paisaje, digamos, y toda la interpretación, digamos, de todo eso, es como que hace que tendamos, digamos, a artísticamente interpretar nuestro contexto. Digamos, es como que lo posible, de alguna forma, para, para este lado del mundo, para lo que vemos, para lo que vivimos. Así que yo creo que esa identificación tan importante que se tiene con el río, con las cosas pasar, con el verde, y el hombre inserto en todo esto, digamos, con toda su historia y todos sus vaivenes, nos deja, digamos, observando todo esto digamos, y haciendo la música que como que naturalmente, como dice Damián, tal vez nos elige a nosotros, ¿eh? De alguna forma, digamos, nos deja en esa posición que como que naturalmente y sobre todo, digamos, a lo largo de la historia, que antes las cosas eran más lejos, digamos, hoy en día estamos viviendo un poco más globalizados, pero que no deja de ser el mundo el hombre y su contexto, digamos, ¿m? Lo que nos hace interpretar nuestro paisaje, nuestra historia. Buenísimo. Yo Y creo que eso eso es mucho me ondulante, digamos. claro, eso me lleva a tener que preguntarte, Marce, el tema de esto, ¿no? De la música como en contexto con el territorio, con el paisaje, con el ser humano en su entorno. ¿Qué opinás que pasa con las poblaciones originales del humedal en esta construcción sonora, musical y cultural? Bueno, digamos, en toda esta zona es una mixtura, ¿no es cierto? Es una mixtura
es un equilibrio, un punto ahí en el que somos parte de pueblos originarios, por supuesto, somos parte de inmigrantes, ¿de acuerdo? Y todos leyendo, digamos, este contexto y particularmente, sobre todo en este tiempo, ¿de acuerdo? Es bueno traer a la superficie, digamos, la problemática de los humedales, que tan luego son los que, uno de los epicentros, digamos, de la problemática actual y que nos deja, eh, digamos, deja en el tapete a todo lo que es el hombre y su contexto, de poder por lo menos defenderlo, sostenerlo, porque creo que es importante ahora con todo esto de los humedales que se está generando, y bueno, forma parte nada más y nada menos que Entre Ríos, bueno, la Mesopotamia, digamos, pero sí, los pueblos originarios. Damián tiene, digamos, ahí algunas canciones en guarango que citan precisamente el lenguaje chaná. Hay toda una reivindicación del hombre, toda la costumbre. Eh, eh, Ellos eran muy matriarcales. De hecho, bueno, tal vez Damián pueda hacer una explicación un poco mejor de lo que él entendió y que también expresó en canciones respecto de la mujer en, en nuestra historia, sobre todo en la mujer nativa. Eh, y bueno, y con todos los recursos de los que ellos se valían, y los humedales son precisamente su contexto. Así que, bueno, yo creo que es importante que podamos traer a la superficie, mediante las canciones, mediante el arte, esta problemática y reconocernos en los hombres que han vivido aquí, que ha sido tan, digamos, que es tan importante, digamos, como reconocernos como para identificarnos. Yo creo que es tal vez la palabra, identificarnos con el paisaje, que tiene que ver con esto, incluso con lo que hablamos al comienzo de poder leer artísticamente estas cosas que nos pasan. No sé si te contesté, si fui claro, pero sí que, digamos que es los humedales y el hombre en este contexto es una cosa que es central en nuestra historia y en nuestros días. Perdón, puedo agregar ahí a lo que decía Marce cuando hablaba de la mixtura en Entre Ríos y todo el litoral, el Guarango. Eh, Faltó también mencionar un color de esa mixtura que es la población afro, ¿no? El color negro. Y respecto de los humedales, hablaba Marcelino de la población chaná, porque mucho se habla de los guaraníes, que es lo que más se ha divulgado. De hecho, hoy el guaraní es idioma oficial en un montón de lugares, pero lamentablemente a la población chaná se la exterminó exterminaron hasta su lengua, hasta su cultura, no solo físicamente. Entonces es muy difícil saber o conocer un poco de lo que abundaba acá. Acá yo vivo en Gualeguaychú, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Y acá nomás, en la desembocadura del río Gualeguaychú, ya está probado que había una población de alrededor de 8.000 personas, 8.000 chanaes, que vivían monte adentro, dentro, en el corazón de los humedales, justamente, zona inundable. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque los humedales justamente eran zona rica, muy rica en la caza, en la pesca, en la recolección de frutos. Y justamente el humedal con la constante seca e inundación llevaba y traía la vida y renovaba. Ellos simplemente hacían un cerrito para elevar un poco el terreno para no inundarse tanto y eran seminómades. Se acababa el periodo de caza, se movían, ese lugar se regeneraba y así iban conviviendo con el paisaje. De hecho, hay una cosa muy linda que me contaba el viejo Manuel Almeida, que es un profesor que ya no está entre nosotros y cuyo hijo es mi tío, el Museo Arqueológico Manuel Almeida, es que, por ejemplo, ellos, cuando necesitaban un timbó, un árbol grande para una canoa, por ejemplo, tenían un respeto tal por la naturaleza que lo necesitaban, pero
no lo talaban, le sacaban toda la tierra de sus raíces hasta que caía por su propio peso, hasta eso, ¿no? Entonces, bueno, imaginen lo que hacen con los humedales, además de lo de los incendios que están viendo, sobre todo ustedes en la región, también acá con el desmonte, para que los campos sean más productivos, directamente le hacen una zanja transversal a los humedales para que desagoten al río rápidamente, el humedal se seca, la vida se acaba y lo único que florece es el campo alto, nuevo campo alto y la soja en este caso. Entonces, bueno, es un problema, es un tema milenario y actual hablar de humedales. No sé si me extendí demasiado, perdón. No, re interesante lo que contás. Sí, las comunidades originales tenían mucho respeto, ¿no? Por todo lo que sería flora y fauna y cómo poder convivir con eso, que claramente ahora en la actualidad está costando bastante poder convivir el ser humano con las diferentes especies y así está llevando a que se extingan y termine, obviamente, eso en algo muy corrosivo. Bueno, en relación a eso, bueno, por ejemplo, hoy mencionamos los guaraníes, que por ahí es la población más conocida. Ellos eran navegantes y ribereños costeros, vivían en la costa. En cambio, estos chanás eran más mansos, poco propicios a la guerreada, entonces ellos querían ocultarse en el monte en silencio, en el medio de la fronda y la inundación y el humedal. Y quería traer a colación, que a veces hemos hablado ahí con Marcelino, a veces el juicio apresurado que tenemos para hablar de la gente que habita a la vera de un río o habita en un sector inundable, acá por ejemplo en Isla del Ibicuí, soportar inundaciones, soportar que el río te lleve todo. Bueno, es difícil como hombres y mujeres de la ciudad, del campo alto, digamos, entender eso, pero charlando un poco más de la gente o entendiendo o ejercitando la sensibilidad, como por ejemplo la que tiene Teresa Parodi para escribir Baepa Doña Froilana, por ejemplo, y a mí me toca como arquitecto también, es, bueno, el río para esa gente es mucho más, el río no es solo eso, dijo Aníbal Zampayo, es mucho más que lo que se ve, digamos, el río es un problema cuando te lleva todo, pero también arriba de las redes salta el pan, brilla el pan, también te trae el sustento para tu gurises, y también es una forma de ser, ya directamente no podés vivir sin el río. Entonces a veces cuando se toman esas decisiones, no cambiar poblaciones, no, esto van para acá, la casa nueva, Campo Alto, y bueno, pero ¿y todo lo demás? Magistralmente, esto está explicado en una sola canción que es Baepa Doña Froilana, que para quienes no la conozcan, recomiendo muchísimo escucharla. Hay una cosa bueno. por ahí, Sí. solamente para contar también esto. No sé si conocen a Blas Jaime. Hoy en día también, bueno, Blas Jaime es él viene, digamos, de familia chaná. Y Blas Jaime él vive un tiempo ahí en Nogoyá, ahora actualmente creo que vive en Paraná, si mal no recuerdo, y él, mire cómo eran una comunidad muy matriarcal, lo que las mujeres llevaban adelante la cultura. El hombre básicamente se dedicaba a la caza, a la pesca, a lo que tiene que ver con recolectar y cazar. El tipo, Blas, como que pidió permiso a los suyos para ver si él podía contar un poco de lo que es el idioma chaná. Porque en Perdón, realidad, Marce, ya habían muerto sus hermanas, entonces se estaba exacto, perdiendo, porque se transmitía de mujer a se mujer transmitía de solamente. mujer en Entonces, mujer. la ¿Mm? madre hizo una excepción con las... Y hoy en día, digamos, se logró estudiar, se logró recopilar y se lo analizó, digamos, como antropológicamente, y creo que hay incluso el Blas
creo que hace incluso algunos cursos y demás. Así que bueno, todo eso está en el tapete como para investigarlo también, porque así como el río, digamos, que quita y trae, digamos, también con toda esta batalla que se dan en los humedales, bueno, también tenemos estas cosas que está bueno, digamos, que se puedan traer a al análisis a la discusión y a enterarse, a curiosear un poco. Tiene libros, tiene un libro escrito, digamos, con análisis, como para ser consultado. ¿Cómo es el nombre del libro? ¿Será que lo podés escribir? No sé si hay un Ajá. chat ahí. A Si ver, lo querés dejar escrito. Perdón, a ahí ver, Juan Gabriel quería yo- hablar, ¿no? Joder. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un gusto Hola, Juan. compartir acá con dos referentes. A mí me gustaría hacerle una preguntita, entendiendo un poco esto que están comentando. Yo estoy muy comprometido con las culturas originarias, pero de un poquito más arriba, de los Andes. Y bueno, me dedico a eso. De hecho, somos compañeros con María Florencia. Doy la parte de instrumentos andinos. Y así que bueno, también conozco el chamamé, pero lo toco medio de oreja. Y bueno, es muy interesante esto que están comentando, que es la parte, es la raíz indígena, ¿no?, de la música. Eh, y obviamente, por falta de investigación, quisiera preguntarles eh, cómo es este proceso de construcción. Además mencionaron a la cultura afro también, ¿no? Tiempo atrás. Y para entender el chamamé hoy, que es tan rico, tan diverso, con referentes que han revolucionado, ¿no?, desde el acordeón, desde el bandoneón, con la llegada de otras corrientes inmigratorias, ¿no?, las corrientes europeas, de las últimas. Bueno, la pregunta sería, digamos, obviamente la raíz indígena está, ¿no? ¿Hay alguna raíz después de la conquista que vino con las músicas europeas, la cultura afro y las nuevas corrientes inmigratorias, ¿no?, de los últimos tiempos? ¿Cómo se entiende ese proceso? Quizás es muy amplia la pregunta. Para entender el chamamé hoy, con tantos referentes, ¿no?, tantas formas de... Es muy Sí. amplio, pero para ayudarme a entender, ayudarnos a entender un poquito la diversidad de géneros también que hay en la música del litoral, que es tan hermosa, tan diversa. Bueno, muy amplia la pregunta, no sé. Damiancho. Marce, metele vos, metele. Bueno, es una mixtura que es tremendamente interesante y que va como variando regionalmente en donde han decantado cosas, decantado procesos. Mira, mismo Entre Ríos es como que uno podría ver como sectores. Por ejemplo, el norte de Entre Ríos es mucho más chamamecero, el sur de Entre Ríos es más chamarritero, milonguero. Eh, el lado contra el río Uruguay también tiene alguna mixtura con alguna cuestión que tiene que ver con por ejemplo, con una influencia uruguaya. Eso se nota, ¿no es cierto? Bueno, y en los lugares ha ido, por supuesto, decantando, por supuesto que tiene que ver también con la instrumentación, sobre todo eh, que trajeron, digamos, inmigrantes, por ejemplo, el uso del instrumento de lengüeta, ¿eh? A decir de Aníbal Zampalla, decía que claro, son instrumentos relativamente caros, por ejemplo, el acordeón y el bandoneón, y cuando no había mucha plata, era una armónica. Y bueno, pero son todos instrumentos con el mismo espíritu, es una lengüeta vibrando, bueno, y una fuerte influencia inmigrante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el periodo de organización del país. Acá hay todas unas zonas, digamos, que sobre todo justo José de Urquiza, digamos, incentivó a que se instalen muchas colonias de muchas colonias alemanas, eh, eh, por ejemplo, judías ahí en Basavilbaso, suizo-francés ahí en la zona de Colón, Villeliza, no sé si se ubican más o menos en el mapa. Todos esos lugares fueron trayendo de cierto sus
sus instrumentos y, digamos, y la música y lo rítmico, esa influencia afro, ¿eh? Y bueno, y particularmente desde el punto de vista más técnico, también, ¿no es cierto?, lo español, nuestro momento histórico, digamos, como virreinato, instaló muchas cosas españolas, sobre todo el ritmo que tiene que ver con los ritmos ternarios, ¿no es cierto?, la división en tres, ¿m? En tres que decimos tres binarizado. Es una cuestión matemática, pero que sirve, que se divide, por ejemplo, podemos decir que dividen tac, 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 como un vals, por ejemplo, ¿no es cierto? Y las líneas melódicas que dividen en una subdivisión que se dice 6 octavos, que es tac, 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 que son, digamos, que se puede hacer una síntesis entre eso, y bueno, y surge, por ejemplo, de cantado eso, surge, por ejemplo, en este lado el chamamé, en otro lado la samba, los ritmos tipo gato, por ejemplo, chacarera, escondido, la cueca, entonces es como fueron decantando esas cosas y se fueron mezclando con otras cosas más binarias, como podemos pensar la chamarrita, el regido doble, ¿de acuerdo? Que tiene que ver con una cuestión más milonguera, ¿eh? El yotis. El yotis, el yotis con esa fuerte. Bien inmigrante. Bien inmigrante, exacto. Entonces dejó en esta zona una mixtura que está buenísima, digamos, yo digo que está buenísimo en lo local, ¿no es cierto? Pero que me encanta, digamos, muy interesante, digamos, de cómo mezcla distintas cosas. Y por supuesto, nuestra fuerte tradición oral que hizo, digamos, es una lectura mía, digamos, que hizo que parte de lo que tengamos para convidar al mundo desde Latinoamérica sea el swing. ¿De acuerdo? El swing. Esa cosa que se escribe y no se escribe. Porque es todo tradicional, es como te la contaron, es como la vivencia cruda. ¿De acuerdo? Entonces hace que la polirritmia sea una característica de nuestras zonas. No sé si... Sí, tal cual, Marcelo. Yo creo que hay una cuestión común en todas las músicas, con esto que explicás ahí claramente, con todas las músicas de nuestro país, con influencia indígena principalmente, con los ritmos, músicas españolas, ¿no? La forma literaria, ¿no? de escribir, y también en el guaraní, en la zona litoral, que está muy presente en la música de chamamé principalmente, ¿no? Bueno, perdón Juan, durante mucho tiempo se cruzaron esos mundos. ¿Cuántos años los jesuitas enseñaban violín a las poblaciones guaraníes? Y bueno, ese mboyeré, que se le dice, esa mixtura, después fue enriquecida aún más acá en el tiempo con los inmigrantes. Somos eso, somos hermosamente impuros. Perdón que te corté. No, para nada. Gracias por la respuesta. A mí, en lo personal, otra cosa que seguramente es producto de esto que está explicando Marcelo, pero clarísimo, ¿no? El fraseo del chamamé. ¿De dónde sale ese fraseo? Qué belleza, ¿no? Qué plasticidad, cómo va ondulando, como decía al principio el concepto. Tirá el carro para atrás, tirá el caballo para atrás. Buenísimo. Sí. Es que no está atado a una forma, ¿vieron? De manera característica, esta zona no está atada en realidad, Latinoamérica y su arte no está atada a una forma, ¿de acuerdo? No sé, yo me imagino, por hacer una analogía, y sé que las analogías son un tanto odiosas, pero por ejemplo, la música europea está más escrita, responde más a un formato más rígido, y que la tradición escrita a lo largo de todos estos años ha instalado una forma que, por supuesto, después, como toda cosa artística, va a depender de un intérprete, ¿no es cierto? Pero acá como que está más suelto,
más suelto. Por supuesto que hay algunas cosas en la música regional, no, digamos, no, tienen forma, pero precisamente por emular algunos bailes europeos. ¿Vieron los bailes de salón, los bailes de pareja enlazada, o de varias parejas, tipo el formato de escondido, lo ubican el género, la forma de danza? Bueno, pero acá en el litoral, precisamente, eso como que no decantó. Entonces es tremendamente rico. Bueno, lo que decían recién, los fraseos. Por supuesto que de un tiempo a esta parte se ha intentado escribirlo a todo esto, ¿no es cierto? Entonces hay partitura, por supuesto, en chamamé. Pero no deja de ser algo que es intérprete dependiente. Buenísimo. Una preguntita ahí, justo una de las preguntas que teníamos pensada era respecto a qué pasaba si consideran que hay alguna manera determinada de abordar el canto en la música litoraleña y particularmente el fraseo en cuanto al mover los patrones rítmicos, ya que es algo que está muy visto y de hecho es muy de la identidad del tango y muchas veces dentro del litoral no se ve demasiado. Así que bueno, un poquito allí esa pregunta. Yo opino porque por ahí el canto es mi instrumento, pero no, yo considero que no hay una única forma. Sí, lo que está muy bueno, en base a lo que decía Marcelino, es aprovecharnos de esa libertad. Yo no tampoco bailo, pero me hace acordar, ver una pareja de chamamé me hace acordar a una pareja de tango que desde el momento del abrazo todo lo que sigue es una sorpresa y en comunión con lo que está sonando, si es música en vivo en este caso. El músico del litoral puede jugar con el tiempo, como que el tiempo, el pulso es hasta relativo. Si a mí por lo que dice la letra, me genera la sensación de quedarme en ese lugar disfrutando de, qué sé yo, de una vocal, de una palabra específica, todo bien, y el chamamé sigue. En cambio, por ahí en otros ritmos que depende más de una percusión o de un paso de baile o determinado, bueno, hay que seguir ciertos patrones. En mi forma de cantar esta música, también me gusta aprovecharme de que en el litoral hay como dos grandes grupos, están los binarios y los ternarios. Ahí, viste, la chamarrita, el rasguido doble por un lado, chamamé, galopa, polka por otro. Entonces, en los ternarios, aprovecharte de las melodías con cuatrillos que son tan ricas, y en los binarios, las que llevan tresillos. Eso le da como el swing que aportaba Marcelino. Entonces vos estás como forzando a meter cuatro sílabas en un lugar donde entraban tres, ¿viste? Y todo eso le va dando riqueza y empieza a ondular la canción relativa al tiempo. Y si lo ven desde un punto de vista más instrumentístico, escuchen a Raúl Barbosa. El tipo tiene el trencito del chamamé en la cabeza y va surfeando como quiere, y puede hacer la misma canción a los 5 minutos y parece otra, porque es sentimiento puro lo que le sale a hacer ahí, digamos. A mí me gusta esa forma de cantar, pero bueno, hay millones, ¿no? Pero es muy para apropiarse la música del litoral, para hacer, para dejar volar tu forma, digamos. Eso. Sí, una cosa también, y si lo llevan al baile, por ejemplo, ¿vieron cuando bailan chamamé canguí, que se dice? Que baila el chamamé lento. ¿Vieron que el tiempo no está, no está, Fluctuante. ¿vieron? Es totalmente fluctuante. Es una característica, creo, que, que tiene la música de este lado del mundo. Yo aporto una observación que con todo lo que nos están relatando, nos están ayudando a entender la cosmogénesis del chamamé, la música litoral, ¿no? Como que desde, obviamente, las raíces indígenas, desde lo importante del humedal que mencionaban, de lo que decías recién del fraseo, de quedarte, ¿no? De quedarte en esa vocal, de decir, ¿no? De la danza.
es como que uno va congeniando, ¿no? Muchas cosas. Me hace también pensar que el paisaje, el río, el agua, por eso también es libre, ¿no? El chamamé es libre, la música en general es libre, no está atado como otro género de nuestro país que está como enraizado en una forma. También que eso fue también parte de un proceso histórico, como decía Marcelino, a la hora de sistematizar, ¿no? Para preservar ciertas danzas tradicionales, ciertas músicas, y el chamamé quedó fuera de eso. Con suerte, ¿no? Bueno, quedó, Claro. no todo es casualidad, ¿eh? También quedó fuera de un montón de cosas, del tapete nacional, de los grandes medios, de promoción, de festivales, y hoy en día aquel género que estaba hasta prohibido es motivo de celebración de que fue recientemente declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, logro solamente obtenido por el tango y el fileteado porteño. Solo eso y el chamamé. Entonces, como decía Luis Borges, el acordeonista brasilero, dijo, cuando el mundo descubra el chamamé será el nuevo jazz. Lo dijo él, ¿eh? Un tanto pretencioso, pero qué linda frase, ¿no? Sí, sí, sí. Por hablar del chamamé, que es género madre o padre de los demás, pero es muy rica la música del litoral, tiene muchísimas géneros o aproximaciones. Sí, y un detalle, pero es un pensamiento, digamos, que mío, pero para ponerlo, digamos, en debate. Si nos fijamos, hay como un corredor, ¿no es cierto? Piensa en el mapa de América del Sur, entre lo que era el virreinato del Río de la Plata, el virreinato del Perú, y todo el corredor ese tiene danzas que perfilan un poco cosas más, más con forma, más con una emulación un poco más española, más europea. Y nosotros quedamos medio del lado más, un poco más de los costados, ¿vieron? ¿Se entiende? Del otro lado también la cueca y demás no tiene tanta forma, igual que lo nuestro. Pero ese corredor que pasa por Córdoba, Santiago, Salta, y sube, vieron que tiene unas formas más como estandarizadas, como que respondieran a un formato. Digamos, solo digo esto como para, también queda como que eh, escapamos a esa forma, me parece. ¿Sí? Está bueno leer, ¿cómo es? El, ¿Cómo es? A Rubén Pérez Bugalo, con su libro El chamamé, que el tipo hace un análisis bárbaro sobre el origen del chamamé y habla de todo esto, ¿no? De la cuestión regional, histórica, y la analiza hasta musicalmente. Después hay otras vertientes como la del cura Cini, que bueno, él lo lleva más para el lado de la religiosidad, el advenimiento de los jesuitas, pero bueno, es otra teoría. Por ahí la de Pérez Bugalo es la que con Marcelino por ahí estudiamos un poco más y nos identifica un tanto más, pero está bueno leer mucho porque no es algo tan comprobado, tan exacto, pero sí hay pistas para ver por dónde vino nuestra musicalidad, nuestra forma de sentir estas músicas, estas danzas. Perdón si nos estamos extendiendo mucho a María Florencia, Jorgelina y Berenice, pero nos vamos ahí No, por no. las ramas porque está buena la Está charla. buenísimo, está súper relacionado. Pensaba un poco en esto de que hay muchas danzas que tienen coreografías determinadas y el chamamé, en cambio, bueno, un poco parecido al tango en ese sentido, si bien tienen pasos, después está toda la parte, digamos, creativa del bailarín, de las bailarines, para poder aportar y también muy en relación a lo que está sonando, ¿no es cierto? En qué momento se haría un zapateo en un chamamé, en un floreo. Está bueno eso, me parece tener como esa relación muy intrínseca música-danza, que me parece que dentro de las miradas muy contemporáneas estaba esta cosa de estudiar en profundidad sea una disciplina y eso terminaba generando quizás como cierta disociación cuando siendo
expresiones culturales que vienen del pueblo, tiene que ver con un espacio de compartir, de ir rotando en esos roles también, por momentos está tocando, por momentos se está danzando, bueno, muchas cosas que van ahí surgiendo. No, y lo lindo que a veces, a mí me encanta tocar estas músicas y cuando hay bailarines y bailarinas, y porque a veces el bailarín propone también. Vos vas tocando, mirándolos, y sucede algo en la danza que se te va para la guitarra, para la voz. Está bárbaro ahí, cuando empieza a pasar eso, está bárbaro. Solamente posible con estas expresiones de libertad, digamos. Me imagino, yo no he cantado mucho tango, pero me imagino que en el tango debe pasar lo mismo. Pero está bárbaro, eso ahí está en presencia de un hecho artístico maravilloso. Es muy lindo ese momento. Che, voy a llevar para otro lado la conversación. ¿Qué por ahí concepto tienen acerca de estos ejes que podría pensarse como músicos, músicas, el artista, el rol de artista y trabajadores de la cultura? ¿Estás muteado, Marce? Sí, perdón, ahí está. Bueno, sí, para mí es, bueno, el arte es como yo lo entiendo como una expresión, digamos, del pueblo, ¿no es cierto? Y bueno, y el artista tiene que hacer, por supuesto, el esfuerzo de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? De todo lo que quiere decir eso. A mí me resulta que es importante que se cuide a los artistas, sobre todo desde el Estado y como sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, para mí, el artista como persona que muestra, que canta una realidad, que expresa, ya sea en el género que sea, ¿no es cierto? En el género que sea, lo que está expresando es una forma de lenguaje bueno, que exige cultivarse para estar a la altura de las circunstancias y exige que sea también entendido y protegido desde las cuestiones estatales y como sociedad. ¿eh? Así que a mí me resulta que el artista es alguien a quien hay que cuidar, ¿de acuerdo? Desde todos los lugares, ¿eh? Participar de las cosas, digamos, que se generan, por ejemplo, esta charla. Así que por eso reitero el agradecimiento, porque me parece que son intentos totalmente legítimos porque es lo que somos, digamos, el arte es una expresión del alma, digamos, del pueblo, y que bueno, que agradezco el convite y que invito a aguantarle la mecha al arte, ¿no? Pregunta, ¿se podría decir que tienen algún posicionamiento acerca de qué rol, o si los artistas deberían tener un rol en la sociedad, si a partir del mayor grado de exposición e influencia mediante redes y demás, digamos, podría pensarse de que aumentase ese compromiso y responsabilidad para la sociedad, para con la sociedad? Bueno, primero considero que coincido con lo que dijo Marcelino recién, que va también para ahí la pregunta y esta respuesta, pero también invito a ver un poco qué pasa puertas adentro de nuestras casas de artistas o de nuestras relaciones artísticas, porque a veces hay ciertos canibalismos internos, diría la Andresina, que vos decís, bueno, muchachos y muchachas, si queremos ser tratados como trabajadores de la cultura, bueno, hay cosas que ya no pueden pasar, ¿no? Cosa que tiene que ver con la dignidad. Un trabajo se remunera
como cualquier otro. Y ya partiendo de ese punto, fíjense que en el ambiente pasa de todo. Entonces, a veces estas crisis invitan a mirar un poco para adentro. De hecho, acá en Gualeguaychú estamos, por primera vez, conformamos un grupo, porque ya llegamos a un punto de hartazgo, un grupo que se llama Kaidegu, donde por primera vez en la historia todos los artistas y las artistas de todas las ramas nos unimos para decir basta al atropello del trato hacia el artista desde el Estado. Pero bueno, pero la cosa no tiene que terminar ahí, porque si no parecemos como unos quejosos de puertas para afuera. Bueno, que pasa puerta para adentro, y cuando la cosa no sucede desde el Estado, ¿no? Como en cualquier otro laburo, agudizar el ingenio para empezar a producirnos, digamos, a generar nuestro sustento también, como en cualquier otro trabajo. Pero me parece que lo más importante es la dignidad del trabajador cultural, que muchas veces tiene que salir desde el seno de los trabajadores culturales, ¿no? No sé, es un debate amplio y jodido quizás, pero yo lo siento así. Y respecto a la virtualidad que decías, sí veo que es una mega exposición, que bueno, hay de todo, ¿no? Es como a veces a mí me embarulla un poco tanto, y lo digo hasta en mis cosas, pero cuando la gente responde y vos ves que tiene una avidez de consumir cultura para sanar en este tiempo, porque realmente te das cuenta que hay gente que necesita la cultura para sanar en estos tiempos, aunque sea mirando un monitor. Bueno, yo lo que siempre digo es que, bueno, cuando todo esto termine, acordate que te estamos haciendo, digo, lo cuento como dirigiéndome a una persona que está consumiendo cultura para hacerse bien. Bueno, acordate cuando la cosa pase de ir a comprar tu entrada, de comprarle un disco a tal, de ir a ver una obra de teatro, y bueno, y acordate que esa persona que te hizo bien necesita laburar, necesita comer todos los días. Bueno, esa es mi visión. Es un problema de difícil solución, pero me parece que hay muchas cuentas pendientes dentro de nuestro ambiente, ¿no? Es como para pensarlo. Buenísimo. Para charlarlo más entre todos nosotros. Perdón, me parece que hay que armar más estos colectivos y escucharnos entre todos para mejorar, ¿viste? Porque quizá hay mucha gente que necesita el arte para vivir, para comer, y otros es por un simple hobby. El tema es que el del simple hobby muchas veces perjudica económica y laboralmente a los demás. Entonces, bueno, tanto Marcelino como yo no vivimos solamente de la música, pero no se nos ocurre regalar nuestro arte. Entonces, va por ahí la cosa. Entiendo, sí, pensaba, me parece que la pandemia un poco lo que trajo es eso, mirando un poco la parte positiva ante tanta, digamos, ausencia del Estado, la invitación o la necesidad urgente de organizarse, sea dentro de los géneros que sea. En Rosario hubo mucha actividad desde distintos circuitos de la música, no solo de la música, del teatro, de la danza, artesanos también, autoconvocados y organizados en otros colectivos más grandes que agrupan como, por ejemplo, el comité de colectivos. Entonces digo, como si bien todo eso está y es parte de nuestros circuitos, me parece que es un principio ahí de activación que está emergiendo y que hay que seguir sosteniendo mediante, bueno, estos espacios que invitan a la reflexión, a la conciencia y como para mirar un poco la parte positiva. Iba a preguntarte algo y se me fue. Yo aprovecho para despedirme, lamentablemente no me puedo quedar más, pero muy lindo todo. Gracias por sostener estos espacios de aprendizaje y de vuelta y reflexión. Un beso grande. Chao, querida, nos vemos. Yo sí, se puede, Flor. no sé si hay Sí. tiempo para una preguntita más,
preguntarle bueno, tenemos una, no sé, dígame chicas, no, bien, preguntarle, Sí, sí. ahí está. Bueno, nosotros trabajamos en una institución de formación, ¿no? Docente y también trabajamos con el arte, tratamos de formar docentes artistas, ¿no? Y justamente formar un artista es complejo, así que tenemos una oportunidad muy enorme de estar con dos artistas que obviamente representan un territorio de nuestra Argentina, ¿no? Eh, Estuvimos escuchando algunas cosas previas, ¿no? Muy hermoso lo que hacen y obviamente un artista que nace de un seno rico culturalmente puede plasmar, ¿no? La riqueza que encuentra a su alrededor, ¿no? Así que bueno, es la pregunta es ¿qué consejo nos pueden dar a nosotros? Obviamente que uno entiende que un artista comprometido fuera de lo que es la cuestión comercial, ¿no? Yo creo que uno puede reflejar lo que dice su tierra, ¿no? Culturalmente, porque lo vive, por todo este conocimiento que nos estaban explicando, que nos estaban mostrando. Así que eh, bueno, preguntarles de qué manera, no sé, nosotros podemos profundizar esa formación artística, porque estamos, en este caso, si bien pertenecemos a la zona del litoral, no vivimos en su lugar. Lo mismo me pasaría con los Andes, me pasaría con la música de Cuyo. ¿Qué consejo desde su lugar, como artistas plenos que son, con conocimiento de su cultura, de su música, de su origen, de sus culturas ancestrales, de su paisaje, podemos considerar? Con Florencia somos formadores, de hecho acá está Berenice también, que es estudiante, todos estamos aprendiendo, ¿no? A sensibilizarnos cada vez más con el lenguaje de la música y con las posibilidades, grandes posibilidades que tiene nuestra Argentina, ¿no? En todas estas formas de expresión que tiene. Así que bueno, esa es no sé si se entendió la pregunta, pero bueno, como formadores, ver que ustedes son artistas de ese lugar, bueno, consejos para nosotros. Bueno, Bueno, Ajá. es muy difícil dar un consejo porque ¿quiénes somos para dar un consejo? Pero, eh, qué sé yo, mi formación en la música parecía la de Marcelino, bastante autodidacta y estudiando más de grande, ahí como de manera muy, muy desordenada. Pero, por ejemplo, desde mi camino, que es, y el de Marcelino también, de compositor, puedo decir que mi camino artístico, que está bueno decirle camino y no carrera, porque como que estamos persiguiendo o que nos están corriendo por algo, es en el camino yo aprendí a, hagas la música que hagas, dejar soltar tu genuidad, le digo yo, ser lo más genuino posible en el instrumento que abordes, la letra que escribas. Me acuerdo de una anécdota que la cuento siempre, y es que cuando yo era más gurí, que empezaba, no sabía bien qué hacer con la música, estaba en Cosquín en una guitarreada donde todos bailaban, pero claro, yo tocaba, todos bailaban, pero bueno, tocaba todos clásicos y ya componía, pero muy tímidamente. Y tocaba todos clásicos y músicas, Gato, Escondido, Chacarera. Entonces, claro, terminaba de cantar, me ponía a hablar y decía, y vos sos de Correntino, Entre Ríos, no sabía, pero sabían de que era medio recostado de los ríos por mi forma de hablar nomás. Entonces, y bueno, y algo de. Yo aprendí que ahí no era el entrerriano, empecé a ser el entrerriano, ni nombre tenía, porque claro, porque venía de ahí. Entonces, obviamente, todos quisieron escuchar algo de mi lugar o algo mío. Y muy tímidamente toqué una de mis primeras canciones y por supuesto no se armó ese bailongo, pero se me acercaron unas personas que me alentaron a seguir, porque les resulté como más creíble. Hablo de él, músico compositor en este caso, pero me imagino debe ser lo mismo al momento de pulsar un instrumento. Es decir, que además de todo eso que tocas, que te animes más a intentar lo tuyo, a intentar tu propia voz y con los años tratar de que la naturalidad de ese toque sea la misma que esta conversación, o inclusive esto que por ahí intimida un poco, no sé, que una conversación cotidiana de tu casa.
fíjense que los artistas que uno más admira o los grandes instrumentistas están tocando como que estuvieran charlando con un amigo, y lo primero que les sale quizás es la música de su región, y después hacen todo lo demás, pero lo suyo, a mí en aquel momento me dio un poquito de vergüencita de no conocer, casi nada conocía de mi lugar, y sí sabía cosas en quichua que no sabía ni lo que me estaba diciendo, pero yo cantaba, porque quería cantar el escondido de no sé qué. Eh, pero bueno, como una pequeña reflexión, está bueno hacer de todo, pero en algún momento replantearte tu hecho artístico, que cuándo es y cuándo no es genuino, ¿no? Y bueno, eso me impulsó, y acá estamos hablando de música litoral después de tantos años. Sí, 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 adhiero totalmente a lo que está diciendo Damián. Yo creo que lo importante es animarse, digamos, es animarse, esa cosa genuina, animarse a hacerla. Y bueno, agradecerles, por supuesto, a ustedes por una cuestión de, digamos, de ser docentes, ¿eh? Porque en definitiva, yo creo que en definitiva es como enseñarle a alguien, es como ampliarle su sentido común, ¿no es cierto? Que le resulte su sentido común con más herramientas. Y bueno, yo creo que tiene que ver un poco con eso, con animarse a conocer. Bueno, ustedes sabrán mil veces mejor que nosotros que digamos, de recursos pedagógicos, pero hoy en día yo veo así con mis hijos que por ahí arrancan en alguna escuelita de música, y, y realmente me pone muy bien, digamos, me pone muy bien saber que se vencen barreras que tienen que ver con estimular al chico a animarse. Y yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Si le podría, como dice Damián, no sé quién para dar un consejo, pero sí le puede decir como por experiencia propia. Yo la pasé muy bien cuando era chico porque iba a jugar con el chico que me enseñaba a tocar la armónica. Que de hecho él no toca la armónica. Él no toca la armónica, toca la guitarra, el piano, pero tiene que ver con eso, porque iba a la pileta, porque iba a jugar, porque tiene que ver con otra cosa, y que bueno, yo agradezco, no soy ejemplo de nada, por supuesto, pero sí, digamos, que desde esa experiencia que viví, es como que me gustaría que mis hijos y otra gente, digamos, puedan disfrutar así de ampliar como el sentido común, la capacidad de lectura del mundo, y animarse. Es lo que podría decirte. Buenísimo, me encanta. Nada, pensaba un poquito como personalmente viví un poco la parte de la formación académica como desde una rigidez muy grande y como si fuesen dos lugares distintos, como el espacio privado del hogar, de la casa, del espacio de las amistades, como ese lugar de compartir súper genuino y desde un lugar de mucho disfrute, y en paralelo la educación formal, académica, que bueno, no sucedía eso. Entonces, nada, veo como algo positivo estas instancias donde como docentes dentro de las instituciones se están habilitando espacios a reflexionar acerca de las propias prácticas como docentes, intentando, bueno, ir hacia esto, ¿no? Vínculos, el vínculo por sobre todo con los estudiantes para desde ahí construir también de manera genuina y siempre aprendiendo como docentes con los estudiantes, o sea, por eso nos parecía re importante con Bere poder hacer esto, porque el trabajo, todo esto surge de una consigna que era hacer un abordaje sobre el repertorio, y está bueno también eso, me parece que poder rotar, cambiar de roles, empezar a pensarnos como posibles, no solo músicos, artistas, sino poder empezar a vernos como desde el lugar de producción cultural, gestores culturales, y así que bueno, gracias a ustedes por sumarse, a todos ustedes. Muchas gracias a ustedes, che. Qué grande, bueno, todo esto se armó por Alejo, yo no lo puedo creer. Todo por una canción se armó este debate espectacular.
Bueno, muchas gracias. La verdad que está superando ampliamente mis expectativas, porque aparte hay un montón de gente ahí, algunos ya se tenían que ir, pero gracias por participar ahí, Juan Gabriel y la gente que estaba escribiendo ahí mensajitos. Se nota la avidez cultural, no solo de quienes produjeron esto, sino, bueno, todos los que están participando ahí. Y a Marcelino, a mí, cállennos un poco también, porque a veces nos ponemos a hablar, somos medio largueros, así que las disculpas del caso. Sí, totalmente. No, está perfecto. Muchísimas Bere, gracias. no sé, ¿quieres comentar algo? Sí, no, más que nada esta cuestión de que me parece muy bueno resaltar de parte de los docentes, de parte tuya, Flor, el poder también brindar el espacio y la libertad que yo sentí por ahí para realizar un práctico que fue como, bueno, tengo mucha curiosidad de esto, no encuentro las herramientas, a ver qué pasa, ¿no? Empezar a hacerse preguntas, a jugar también. Y eso lo pude hacer porque vos me brindaste ese espacio y esa libertad y no esa barrera de docente y estudiante que a veces se impone y por ahí cuando no está es como mucho más libre y se creó esto, que está hermoso y que creo que haberlo abierto, ¿no? a toda la comunidad, no solo a la comunidad del Guastavino, también me encanta. Me encanta, ¿no? Poder compartir entre todos. Gracias. Eso. Bueno, muchas gracias a todos. No sé si quizás alguien tenga ganas de hacer algo en vivo, de cantar, tocar, como para hacer un cierre musical. El mangazo. Cántate algo, Armencho. Si hay ganas, si no tengo preparado acá para compartir un tema de Guarango, que es el último disco que ya salió, así que, como quieran. Perdón, el último no, el reciente, porque todavía no he tirado la toalla. Che, bueno, pero no obstante, si quieren les regalo algo acá con la guitarra. No vamos a poder tocar con Marce por una cuestión de delay ahí, si no vamos a estar persiguiéndonos. Bueno, como alguna vez hicimos en vivo, pero bueno, eso queda para otro capítulo. A ver. Sí. Otra cosa que me quedó en el tintero ahí que hablaban de consejos, entre comillas. A mí particularmente me encanta, porque además se nota muchísimo, quien enseña música, quien es docente, pero además toca, además sale a tocar y se pone a consideración de gente que no sabe, entre comillas, de cuestiones académicas y que la música sucede porque sí. Esa mezcla de los mundos me parece admirable y que una persona que sepa, en el caso de ustedes, como la justificación de la cosa, por ahí la cuestión también más intelectual de la música, que a mí me cuesta tanto, cuando se involucran estos otros mundos y viceversa, me encanta. Ahí me parece que sucede un punto, no sé, Marcelino seguramente coincide, que para mí es admirable, ¿no? En la Escuela de Música de Concepción del Uruguay está pasando ahí como otro paradigma, por ejemplo, de que se está metiendo la música popular y seriamente se está entreverando bien con aquella música académica o más escrita, y esos dos mundos son maravillosos. Eso es crecer para mí. Sí, totalmente. Aparte, hay una cuestión, yo creo, y es una opinión personal, digamos que así como alguien aprende primero a hablar, a contarse un cuento, a escuchar un cuento, y después aprende a escribir, digamos. Hay como una especie de cosa amigable que creo que es también homologable a la música. Sí, eso sí hay como corrientes pedagógicas nuevas que a mí me gustan mucho, digamos, como afrontan al niño o a quien quiera aprender a tocar el instrumento.
Bueno, ¿y qué quisieran escuchar? Se aceptan pedidos. No, elegí vos. A ver. Así salimos del estilo rocola de que se le pida al artista que. No, ¿qué tendrán ganas de No, hacer? no, pero yo ya lo aprendí eso. Yo en realidad tengo 3 que son más o menos la que no. Y yo te hago elegir esa. No, se me ocurre regalarles una de mis primeras canciones y que por suerte todavía me sigue gustando y la sigo haciendo y que ya hemos hecho varias versiones, que tiene que ver con una filosofía de vida artística de todos nosotros, un estilo de vida, desde su título. Es una chamarrita y se llama Remando. Ahí va. Cielo rosa, negro el monte y celestes que se van, el fuego en el horizonte recorta el algarrobal, grises vuelos lo anunciarán. Sigiloso monte oscuro, róbame la autoridad que quiero ser poca cosa descalzo en el arenal. Siendo humano, soy nada más. Siendo humano, soy nada más. A un horizonte claro llegaremos remando. Soy hombre y canoa que besan camalotes entrerrianos. A un horizonte claro llegaremos remando. Soy hombre y canoa que besan camalotes entrerrianos. Salta y brilla en el remanso, vuelven flautas a tocar, chamarras amanecidas del barrio y del pajonal. Verde el negro que ya no está. Lenta y suave mi remada sobre el quieto reflejar me va pintando la vida, pintando mi identidad, combinando cielo y sausal, combinando cielo y sausal. A un horizonte claro llegaremos remando. Soy hombre y canoa que besan camalotes entrerrianos. A un horizonte claro llegaremos remando. Soy hombre y canoa que besan camalotes entrerrianos. Detrás voy dejando un cielo que verdeaba en el pasado. Delante voy por mis sueños litoraleños remando. Buenísimo, bravo. Gracias por sumarse. Gracias a ustedes. Gracias por Hermoso. compartir tantas experiencias, sus maneras de pensar, su concepción del arte, del hacer cultural, de la parte pedagógica, tan necesario en estos momentos. Y me recordaste las consignas, otra de las grandes consignas que surgió con la pandemia, esto del arte es salud. Así que gracias. Gracias, no tengo más palabras que agradecimiento. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es como que no queremos cortar. Que el último... No sé si alguien... A ustedes, che, gracias por la invitación. A ver si alguien quiere decir algo, quiere cantar, sí. Alguna otra pregunta. Ahí está la Belu también.
A ver, mostrate, Belu, muestra la cara. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta. Hola, Belu. Bueno, Hola. pensaba cuando te escuchaba, Damián, cuántas veces escuché ese tema, miles de veces con distintas versiones de distintos discos y nunca la canta igual. O sea, por eso me interesa tanto esto del fraseo, de cómo uno mismo como compositor la reversionás constantemente, digo, para habilitarnos como intérpretes, a no tenerle miedo. A veces uno tiene como esa cosa del respeto a la obra, a la melodía tal cual está escrita en una partitura, que es como bien contaban. O sea, la partitura es una referencia, pero en el momento de interpretar, especialmente la música popular, donde hay tanto de esto de la transmisión oral, del espacio del compartir, que bueno, fundamental. Bueno, muchas gracias, sí. Bueno, viene de la mano con lo que hablamos hoy sobre la música del litoral. Es la libertad, la expresión genuina de la libertad. Yo, por ejemplo, en esta versión, que como dice el maestro Ramón Ayala, como que este instante jamás se repetirá, y es tal cual. Yo la canté pensando en ustedes, digamos, en este momento. Cómo transmitir este abordaje. Esto que canté, Ñandú Baizale, acá, Gualeguaychú, Costa del Río Uruguay, cuenta un atardecer y yo parado con los pies descalzos en la arena, viendo cómo anochece y la vuelta al amanecer, ese monte que intimida, ese monte oscuro. Bueno, ¿cómo le podía contar a ustedes, en este caso, esa historia? Entonces, pensándolo así, cada vez va a sonar diferente. Es tal cual lo que decís. Y bienvenido que así sea. Bueno, gente querida, un abrazo enorme, gracias nuevamente, que se sigan abriendo estos espacios, que surjan de donde sea, desde estudiantes, de docentes, de artistas, hay que seguir generando espacios. Gracias. Les voy a dejar un Muchas temita gracias a ustedes. mientras nos despedimos. Muchas gracias.